Gobernantes de Tabasco. Según la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el ejercicio del poder ejecutivo de esta entidad mexicana se deposita en un solo individuo, que se denomina Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y que es electo para un periodo de 6 años no reelegibles por ningún motivo. El periodo gubernamental comienza el día 1 de enero del año siguiente de la elección y termina el 31 de diciembre después de haber transcurrido 6 años. El estado de Tabasco fue creado el 31 de enero de 1824 y admitido oficialmente el 7 de febrero de 1824, siendo el estado número 13 fundador de la federación, por lo cual, a lo largo de su vida histórica ha pasado por todos los sistemas del gobierno vigente en México, tanto el sistema federalista como el sistema centralista, por lo que la denominación de la entidad ha variado entre estado y departamento, variando junto con ella la denominación de titular del Poder Ejecutivo de Tabasco. El primer gobernador del cual hablaremos en este video es de Abraham Vandala Patiño, nombrado jefe de armas en Tabasco en el año 1885. Ocupó el puesto de gobernador en varias ocasiones durante el Porfiriato, siendo este de origen veracruzano, un general militar involucrado en el movimiento revolucionista. Durante su gobierno, floreció el comercio de productos tabasqueños hacia el exterior, es decir, ya se empezaban a exportar los primeros productos. El segundo gobernador del cual hablaremos es Policarpio Valenzuela. Fue gobernador del estado en 3 ocasiones aproximadamente, designado por el mismo Porfirio Díaz. Policarpio le entregó el poder a Abraham Vandala, mencionado anteriormente. Policarpio era destacado por sus habilidades de negocios y comercio, ya que controlaba el comercio local y el internacional. También era destacado por sus negocios de explotación de maderas. El siguiente gobernador del cual hablaremos fue Manuel Mestre, hijo de una familia de alto prestigio, preparándose como médico cirujano. Pero dicha profesión no era de su entusiasmo, sino la historia y la redacción. Así que decidió publicar una serie de revistas con algunos colegas y posteriormente el periódico del estado, lo cual, por el contenido de los mismos, lo llevó a tener problemas legales. Aprovechando la renuncia de Policarpio, decide acceder a la primera magistratura del estado, siendo gobernador interino, y después ascendiendo a gobernador constitucional. Carlos Greene Ramírez creó un comité de salud pública entre los años 1914 y 1915. Este vendió bienes para financiar el movimiento revolucionario. Tiempo después, protestó como gobernador constitucional y al no tener la aprobación de Venustiano Carranza, tuvo dificultades al principio de su gobierno. Pero, pasado esto, logra tener una entrevista con él mismo y hace que reconozca la legalidad de su gobierno. Luego, lo traiciona, apoyando a Álvaro Obregón, con el pretexto de que Carranza se imponía a que Ignacio Bonillas tuviera la presidencia de la República. Después, traiciona a Álvaro Obregón para apoyar al general Adolfo de la Huerta, formando parte de la rebelión de la Huertista en Tabasco en el año 1923. El siguiente gobernador del cual les voy a hablar es Luis Felipe Domínguez Suárez, militar participante en la Revolución Mexicana. Se levantó en contra de Victoriano Huerta. Fue gobernador en 2 ocasiones, pero en tiempos cortos, debido a que tenía que dejar el gobierno por presión de otros grupos revolucionarios, encabezados por el general Greene, con quien tuvo un pleito personal por varios años. Pero en 1919 fue derrotado por él mismo. Mucho antes de que sucediera todo esto, Luis Felipe tomó los pueblos de Balancán, Montecristo Jonuta y Tenosique en el año 1814. Proseguimos con Esteban Abreu Domínguez, el cual fue gobernador a partir del 10 de marzo al 14 de septiembre de 1919. Ocupó solo 6 meses de gubernatura y fue nombrado por el Congreso Dominguista reunidos en Amatitán, Jonuta.
El 28 de agosto, después de algunos enfrentamientos, las fuerzas tomaron la capital del estado, provocando que el gobernador Tomás Garrido Canaval huyera de su puesto. En este año existieron 2 gobernadores y 2 congresos estatales, el constitucional en Frontera, Jonuta, y el dominguista en Villahermosa. Continuamos con Francisco Castellanos Díaz, el cual gobernó del 14 al 27 de septiembre de 1919. Fue nombrado por el Congreso Dominguista. Dio el grito de independencia desde el balcón central del Palacio de Gobierno en Villahermosa, y sus fuerzas tomaron el puerto de Frontera, haciendo huir también al gobernador Tomás Garrido Canaval. Y en este existieron también 2 gobernadores y 2 congresos estatales, el constitucional en Frontera y el dominguista en Amatitán, Jonuta. Y el 27 de septiembre de 1919, el gobernador y sus miembros deciden salir rumbo a Ciudad del Carmen. Ahora, Tomás Garrido Canaval, uno de los más sobresalientes por sus 15 años de gubernatura, fue un político militar y reformador de México. Fue gobernador de Tabasco en 3 ocasiones en periodos interrumpidos entre 1919 y 1934. También fue gobernador interino de Yucatán durante 1 mes y 13 días, para ser más exacta, del 13 de mayo al 26 de junio de 1920. Como gobernador de Tabasco, incentivó el desarrollo social por medio de políticas agropecuarias y sociales, como el mejoramiento de la calidad y la variedad de cultivos, razas de doble propósito en la ganadería, el voto a la mujer y la generalización de la educación pública con fines específicos. También instauró la ley seca para acabar con el alcoholismo y apoyó a la persecución promovida por el presidente Calles y la represión contra los cristeros. Carlos Gren Ramírez. Su gobernatura fue de 30 de diciembre de 1919 a 6 de febrero de 1920. Nació en la ciudad de Cárdenas, Tabasco. Siendo constitucionalista, pasó a ser gobernador de Tabasco entre 1914 y 1915. En 1919, después de unas elecciones muy violentas, ocupó nuevamente el cargo, pero posteriormente los conflictos estatales le hicieron despojar el puesto en 1922. Un dato muy importante de este gobernador fue que protestó como primer gobernador constitucional el 1 de marzo de 1919, siendo el primer electo desde Manuel Mestre en 1911, e inició su régimen con grandes dificultades internas, ya que no contaba con la aprobación de Venustiano Carranza, y los dominguistas protestaban por fraude electoral. Tomaron su congreso y se instalaron en Amatitán, reconociendo a Luis Felipe Domínguez como gobernador constitucional, y plantearon ante el Senado de la República un caso de conflicto de poderes al existir 2 gobernadores y 2 congresos al mismo tiempo. Dejamos en claro que estos 4 gobernadores, Esteban Abreu Domínguez, Francisco Castellano Díaz, Tomás Garrido Canaval y Carlos Gren Ramírez, ocuparon puestos similares en los mismos años, pero en distintos meses. Ausencio Cruz fue un militar mexicano que, gracias al apoyo y protección del gobernador Tomás Garrido Canaval, fue ascendiendo en la política tabasqueña, llegando a ocupar los cargos de secretario general de gobierno y gobernador de estado. Este último cargo lo desempeñó en 2 ocasiones, la primera como gobernador interino y la segunda como gobernador constitucional. El gobierno de Ausencio se caracterizó por la continuidad de la campaña antirreligiosa iniciada por Tomás Garrido.
quien influyó enormemente en el gobierno de Ausencio. Una de sus primeras acciones fue ordenar que todas las comunidades que tenían nombres religiosos deberían ser cambiados por nombres de héroes nacionales o locales. El 1 de enero de 1931, Ausencio C. Cruz culminó su periodo constitucional como gobernador, entregando el gobierno nuevamente al licenciado Tomás Garrido Canaval. Manuel Lastra Ortiz, gobernador constitucional del estado de Tabasco, durante el 2 de abril al 18 de julio de 1935. El 15 de julio, durante su gobierno, se registró un violento enfrentamiento armado entre grupos antigarridistas y la policía estatal, donde resultaron más de 80 heridos y 2 muertos. El 18 de julio de 1935, el Congreso de la Unión declara la desaparición de poderes en el estado debido a protestas de enemigos de Garrido y Lastra. Víctor Fernández Madero, gobernador constitucional del estado de Tabasco, durante el periodo del 1 de abril de 1936 al 31 de diciembre de 1938. Durante su gobierno, el 15 de mayo de 1935, se restableció la Cámara de Diputados después de efectuarse las elecciones para su renovación. Se registraron brotes y enfrentamientos en la Chontalpa y el puerto de frontera, en contra del gobernador, para considerar que fue impuesto por el presidente Cárdenas. Francisco Trujillo, gobernador constitucional de Tabasco, durante 1939 a 1942. Durante su gobierno se modificó la ley electoral para que las elecciones del gobernador se realicen en julio y las del Congreso en diciembre. Noé de la Flor Casanova, gobernador constitucional de Tabasco, durante 1943 a 1946. En su gobierno se reforma la Constitución estatal para permitir que los periodos de gobierno sean de 6 años sin posibilidad de reelección. Francisco Javier Santamaría nació el 10 de septiembre de 1886, originario de Veracruz. Falleció el 1 de marzo de 1963, destacado intelectual y político mexicano. Tuvo gran trascendencia en el área de la lengua y la literatura mexicana, destacado como poeta, pedagogo, ensayista, periodista, abogado, bibliógrafo, filólogo, lingüista y lexicógrafo. En la política ocupó además los cargos de senador y gobernador de Tabasco. Inició sus estudios en Macuspana y los terminó en Villahermosa, en la actual Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde se recibió como maestro normalista, donde más tarde recibió su título de abogado. Fue candidato del PRI, iniciando el 1 de enero de 1947, gobernó de 1940 a 1946. Manuel Bartlett Bautista nació el 23 de diciembre de 1893, falleció el 24 de abril de 1963. Fue abogado político mexicano nacido en Tabasco. Llegó a ser gobernador durante 2 años, cuando tuvo que renunciar por presiones políticas. Se desempeñó también como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1920. Se tituló como abogado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Protestó por el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. En Tenosique combatió contra el gobierno de Victoriano Huerta. Carlos Alberto Madrazo, político mexicano, nacido el 7 de julio de 1915 en Villahermosa, Tabasco, y murió el 4 de junio de 1969 en Monterrey, Nuevo León, en un accidente aéreo, aunque presumió que fue un asesinato político. Fue gobernador de Tabasco y además es padre de Roberto Madrazo Pintado, que también fue gobernador de Tabasco y fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Fue electo gobernador en el periodo de 1959 a 1964. Manuel Rafael Mora Martínez. Durante su gobierno impulsó la cultura y la educación. Se construyó la Escuela de Medicina y Enfermería de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la carretera Villahermosa-Comalcalco. Quería expulsar a los corruptos del PRI y a los multimillonarios. Decía que en el partido haya tantos ricos, su expulsión ni siquiera requiere enjuiciamiento, debería ser automática. En el PRM en el estado de Durango, en las fechas
De 1940 a 1942 se destacó como presidente del Comité Estatal del Partido Revolucionario de México y diputado del Congreso local en su estado natal y presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRM en Tabasco. Mario Trujillo García fue diputado a la legislatura del Congreso de la Unión de México. Fue postulado a candidato del PRI a gobernador de Tabasco en 1970 tras el fallecimiento del primer candidato nominado. Una vez electo, sustituyó a Manuel Rafael Mora como gobernador de Tabasco el 1 de enero de 1971. Permaneció en el poder hasta 1977, en una importante época de cambios políticos y socioeconómicos. Su mandato se construyeron en Villahermosa y la capital del estado, la ciudad industrial. Leandro Rovirosa Wade. Durante su gestión y en el transcurso de una gira presidencial en el estado de Morelos, dio importancia a la educación, el agua potable, las obras públicas y la ampliación del Juan Gran, etc. Durante su gobernatura en Villahermosa, hacen la feria anual en su conmemoración y finalmente fallece el 6 de abril del 2014. Renunció en el 22 de agosto de 1976. Enrique González Pedrero. Nació en Villahermosa, Tabasco, el 7 de abril de 1930. Fue un político, diplomático, intelectual, escritor y editor mexicano, miembro del Partido de la Revolución Democrática. Fue director del Fondo de Cultura Económica y obtuvo la licenciatura de Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Maestro en la UNAM desde 1955 y de 1965 a 1970, director general en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas. Se desempeñó como senador de la República de 1970 a 1976, director de la radio y televisión en 1974 a 1976, coordinó el Comité de Ciencias Sociales en la UNESCO. Salvador Nemé Castillo. Asumió la gobernatura de Tabasco el 1 de enero de 1989. Luego de una difícil elección derrotó al candidato del entonces Andrés Manuel López Obrador. Tuvo una gran lucha con Andrés. Organizó lo que se le llamó Éxodo por la Democracia. Sus presiones y acusaciones tuvieron éxito el 28 de enero de 1992, donde renunció a su cargo. Para justificar su salida del gobierno de Tabasco, se designó a Salvador Nemé Castillo, en ese entonces director general del Fomento Pecuario de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Por último, falleció en la Ciudad de México el 17 de diciembre de 1995. Roberto Madrazo Pintado. Es un abogado y político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional. Es hijo de Carlos Alberto Madrazo. Fue gobernador de Tabasco y candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional en 2006. Precandidato presidencial en 1999 y presidente del partido del PRI a la presidencia de la República para los comicios del 2000, teniendo como lema la frase "Dale un madrazo al dedazo". Llegó a un proceso interno marcado por el prematuro retiro de su principal rival, Arturo Montiel Rojas.